El sol veraniego de Ciudad de México caía sobre los hombros cansados de don Ramón Gutiérrez mientras salía de la clínica con los resultados de sus análisis en mano. A sus 68 años, este antiguo maestro de escuela primaria había notado cómo su energía disminuía semana tras semana. La fatiga constante, los dolores de cabeza persistentes y esa sensación de náusea que no lo abandonaba lo habían llevado finalmente a consultar. El diagnóstico no era alentador: enfermedad renal crónica. Sus riñones, aquellos órganos silenciosos que durante décadas habían funcionado sin descanso, ahora mostraban signos de deterioro. Sus niveles de creatinina estaban elevados, la proteinuria presente, y su tasa de filtración glomerular, TFG, había descendido preocupantemente. No hay mucho que hacer, le había dicho el médico con un tono resignado que heló la sangre de don Ramón. Controlaremos los síntomas, pero la función renal no se recupera. Es degenerativa. Al llegar a su modesta casa en Coyoacán, don Ramón contempló las fotos de sus nietos sobre la repisa. ¿Cuánto tiempo le quedaría para verlos crecer? La idea de la diálisis, ese procedimiento del que había oído hablar a un vecino, lo atormentaba. 3 veces por semana, conectado a una máquina, para hacer lo que sus riñones ya no podían. Aquella noche, mientras su esposa Dolores dormía, don Ramón buscó información en Internet. Entre foros y artículos médicos, un nombre aparecía con frecuencia: el doctor Eduardo Oliveira, un nefrólogo brasileño que había revolucionado el tratamiento de enfermedades renales con un enfoque diferente. Una semana después, don Ramón esperaba nervioso en la sala de consulta del doctor Oliveira, quien visitaba Ciudad de México para un congreso médico. El consultorio era sobrio pero acogedor, con plantas de interior que aportaban vida al espacio. El doctor Oliveira no era como los otros médicos que había consultado. No comenzó revisando los análisis, sino preguntando sobre su vida, sus hábitos alimenticios, su rutina diaria. Escuchaba con atención, tomando notas ocasionales en una libreta de cuero gastado. Después de revisar los resultados del laboratorio, el doctor Oliveira colocó los papeles sobre el escritorio y miró a don Ramón con una expresión serena que contrastaba con el semblante desalentador de su médico anterior. Los ojos del doctor Oliveira brillaban con la experiencia de alguien que había presenciado transformaciones que otros consideraban imposibles. Durante casi 10 años, había ayudado a personas con enfermedad renal, y su objetivo iba más allá de simplemente aliviar síntomas. Buscaba proporcionar herramientas para obtener mejoras tangibles en la función renal, resultados medibles en creatinina, proteinuria y niveles de TFG. El médico le explicó a don Ramón que, contrario a lo que muchos profesionales todavía afirmaban, era posible mejorar la función renal. Las cosas habían cambiado drásticamente en los últimos años en cuanto al tratamiento de las enfermedades renales. Logros que antes se consideraban milagros, como revertir parcialmente el daño renal, estaban documentados en la literatura médica. Para don Ramón, que había aceptado resignadamente un futuro sombrío, estas palabras eran como gotas de lluvia en el desierto de su esperanza. Por primera vez desde el diagnóstico, sintió que tal vez, solo tal vez, existía un camino diferente. En la segunda consulta, el doctor Oliveira le reveló a don Ramón el enemigo invisible que estaba acelerando el deterioro de sus riñones: la acidez sanguínea. Para la población general, consumir grandes cantidades de alimentos formadores de ácido como carne, queso, granos procesados, dulces y refrescos era casi inofensivo. Pero para alguien con problemas renales como don Ramón, estos alimentos causaban que la acidez sanguínea se disparara, convirtiéndose en una causa directa de daño renal. El doctor Oliveira le explicó a don Ramón que, según la literatura médica, una persona con enfermedad renal debería consumir muchos menos alimentos formadores de ácido que la población general. Cuando los pacientes hacían este cambio, ocurría lo que muchos consideraban un milagro. Algunos lograban revertir parcialmente la enfermedad renal crónica simplemente adoptando una alimentación más alcalina. Don Ramón recordó su dieta típica: los tacos de carnitas que tanto disfrutaba los domingos, los quesadillas con queso doble que compraba en el mercado, los refrescos que acompañaban cada comida, y los dulces tradicionales que tanto le gustaban. Comenzaba a entender por qué sus riñones estaban sufriendo tanto.
En su pequeña libreta, don Ramón anotó mientras el médico explicaba qué sucedía con sus riñones cuando dejaba de consumir tantos alimentos ácidos. Mejoraban rápidamente. La razón era simple pero poderosa. Una de las funciones más importantes de los riñones era filtrar el exceso de ácido en la sangre. Cuando su alimentación producía más ácido del que sus riñones podían excretar, ese ácido se acumulaba en su cuerpo, dañando huesos y músculos, agotando el bicarbonato sérico y haciendo que cualquier enfermedad progresara más rápido. Obviamente, con una enfermedad renal, cada vez menos ácido podía ser procesado, causando síntomas y complicaciones como hiperpotasemia, fatiga, daño óseo y acidosis metabólica. Por eso, reducir la carga de ácido dietético, siguiendo una dieta alcalina, podía hacer maravillas. Lo que más sorprendió a don Ramón fue saber que la mayoría de las personas experimentaban una mejora inmediata en cómo se sentían al comenzar a comer más alcalino. El doctor Oliveira había visto esto suceder en muchos pacientes, y también estaba documentado en la literatura médica. Por primera vez, don Ramón sintió que tenía control sobre su enfermedad. No era una víctima pasiva del deterioro de sus riñones, sino un participante activo en su recuperación. El Jardín Botánico de Chapultepec se convirtió en el escenario perfecto para la siguiente lección del doctor Oliveira. Mientras caminaban entre plantas y árboles de diversas especies, el médico le enseñaba a don Ramón sobre los aliados inesperados en su lucha contra la enfermedad renal, los alimentos alcalinizantes. Lo primero que don Ramón aprendió fue que los alimentos con sabor ácido no eran necesariamente formadores de ácido, una revelación que contradecía todo lo que había asumido. El ejemplo más interesante eran frutas como el limón, la toronja y el kiwi. Aunque tenían un sabor ácido al comerlos, en realidad eran formadores de alcalinidad en los riñones, convirtiéndolos en excelentes opciones para una dieta renal. Otro alimento alcalino, realmente saludable e insospechado era el café. Mientras muchas personas creían que el café era perjudicial, beberlo con moderación era en realidad saludable. El doctor Oliveira aclaró que se refería al café negro, sin azúcar ni crema, que también era formador de alcalinidad. Para asegurarse de esto, solo necesitaban mirar la puntuación PRAL, potencial renal acid load o carga ácida renal potencial, una medida de la cantidad de ácido que los riñones tendrían que eliminar después de comer 100 gramos de determinado alimento. Cuanto menor el PRAL, mejor. Un alto valor PRAL, como el que tienen las aves de corral y la comida chatarra, significaba que el alimento era realmente pesado para los riñones. Valores PRAL negativos, como los de los alimentos que el doctor Oliveira le mostraba a don Ramón, estaban realmente ayudando a los riñones a eliminar el ácido. Por ejemplo, el café tenía una puntuación PRAL de menos 1.4, lo que significaba que eliminaba un poco de acidez. El limón era aún mejor con menos 2.6. El kiwi era la verdadera potencia con un increíble menos 4.1 en la puntuación PRAL. Don Ramón estaba sorprendido de que frutas locales como el limón, abundante en los mercados mexicanos, pudieran ser tan beneficiosas para sus riñones. La idea de que algo tan común y accesible pudiera ser parte de su tratamiento le daba una sensación de alivio y esperanza. En el mercado de la Merced, don Ramón observaba con nuevos ojos los puestos de verduras. Esos vegetales que antes pasaba por alto ahora, se revelaban como los verdaderos campeones en la protección de sus riñones. El doctor Oliveira le había explicado que, aunque muchas frutas eran saludables, ciertos vegetales eran tan alcalinos que podían deshacer los daños causados por la ingesta de alimentos formadores de ácido. Algunos de los mejores alimentos del mundo para los riñones incluían la col rizada, un vegetal de la familia brásica, que venía en verde o morado, y podía ser comido crudo o cocido. Era muy alcalino con un PRAL de menos 5.6 y además, contenía muchos de los micronutrientes que los pacientes con enfermedad renal solían necesitar incluir en su dieta. El pimiento también era muy saludable, con una puntuación PRAL de menos 3.5. Cuando se comían crudos, los pimientos eran bajos en calorías, bajos en potasio y excepcionalmente ricos en vitamina C, vitamina B6, ácido fólico y otros antioxidantes, lo que los convertía en un excelente complemento para una dieta renal saludable.
Respecto a los vegetales de hojas verdes, el doctor Oliveira le había explicado que muchos eran increíblemente saludables. Siempre ocupaban los mejores lugares en las tablas de puntuación PRAL. La rúcula, por ejemplo, tenía una puntuación PRAL de menos 7.5, lo que era asombroso. La rúcula pertenecía a la familia del brócoli, la col rizada y el repollo, y compartía muchos de sus beneficios para la salud. Además, la rúcula era una fuente de nitratos, excelente para bajar la presión arterial. Otras verduras beneficiosas eran la lechuga, el apio, el perejil y la mostarda, todas muy saludables. Don Ramón también debía incluir espinacas, que aunque ricas en potasio, eran probablemente el mejor alimento en términos de puntuación PRAL, con un impresionante menos 14.0. Al principio, Don Ramón había preguntado si el potasio de estos alimentos no era malo para los riñones, ya que siempre le habían dicho que debía limitar su consumo. El doctor Oliveira le explicó que, aunque actualmente no se recomendaba comer muchos alimentos ricos en potasio, esto podría cambiar en un futuro próximo. Según las investigaciones más recientes, el potasio dietético estaba muy débilmente vinculado a la hiperpotasemia o alto contenido de potasio en la sangre. Un estudio en particular había comparado el potasio en sangre en pacientes en prediálisis, cuando el potasio dietético pasó de 500 mg por día a 4.500 mg por día, una diferencia de 9 veces. Sorprendentemente, hubo un aumento muy pequeño en el potasio sanguíneo. Este estudio probaba que la dieta no era el factor más importante cuando se trataba de mantener el potasio bajo control. Existían otros factores que desempeñaban un papel mucho más importante en la gestión del potasio sérico, incluyendo evitar la acidosis metabólica. Con cada visita al mercado, Don Ramón sentía que recuperaba algo de control sobre su salud. Los colores vibrantes de las verduras ya no eran solo un deleite para la vista, sino promesas de un cuerpo más saludable y unos riñones en recuperación. El pequeño frasco blanco sobre la mesa de la cocina contenía lo que el doctor Oliveira había llamado el remedio milagroso, bicarbonato de sodio. Don Ramón observaba con curiosidad este polvo blanco tan común, presente en casi todos los hogares mexicanos para aliviar la acidez estomacal, pero que ahora se presentaba como una herramienta poderosa contra su enfermedad renal. El doctor Oliveira le había explicado que muchos estudios afirmaban que añadir este remedio hacía casi tanta diferencia como duplicar el número de porciones diarias de frutas y verduras. Era un complemento perfecto a su nueva dieta alcalina. Antes de comenzar con el bicarbonato, el médico le había aclarado qué alimentos debía evitar completamente en una dieta renal. Existían 5 categorías de alimentos que debía eliminar absolutamente: postres y snacks como helados, pasteles dulces y similares, alimentos fritos, ricos en grasa y alimentos procesados en general, que eran muy formadores de ácido, lácteos, carnes, que eran uno de los alimentos más formadores de ácido en el menú, y también una fuente de proteína conocida por dañar directamente los riñones, y por último, bebidas inductoras de ácido, especialmente las colas oscuras. El bicarbonato de sodio, le había explicado el doctor Oliveira, podía realmente ayudar a mejorar la salud renal. En estudios en pacientes con enfermedad renal crónica, ERC, estadio 4, aquellos que tomaron bicarbonato de sodio pudieron retrasar significativamente la necesidad de diálisis. Los pacientes en estadio 4 que no tomaron bicarbonato tuvieron 6.58 puntos de declive en la TFG, tasa de filtración glomerular, en un año, mientras que aquellos que lo tomaron experimentaron solo 2.3 puntos de declive, una diferencia muy significativa. Esto significaba que para estos pacientes fue posible retrasar considerablemente la necesidad de diálisis simplemente tomando este remedio. Por esta razón, las directrices actuales establecían que los pacientes en los estadios 4 y 5 de la enfermedad renal crónica debían tomar bicarbonato de sodio. Don Ramón había expresado su preocupación por el sodio contenido en el bicarbonato, ya que sabía que debía limitar su ingesta de sal. El doctor Oliveira le explicó que, aunque el bicarbonato de sodio contenía sodio al igual que la sal, no representaba un problema para la presión arterial. De hecho,
Un metaanálisis reciente conducido en 1853 pacientes con acidosis metabólica crónica descubrió que aquellos que tomaban bicarbonato de sodio en realidad reducían drásticamente su presión arterial. Este remedio no solo protegía sus riñones, sino también su corazón. La razón detrás de esto era la acidosis metabólica. Como habían visto, una de las funciones más importantes de los riñones era mantener el equilibrio ácido-alcalino. En personas con enfermedad renal, este equilibrio a menudo se veía comprometido. Los riñones no podían eliminar suficiente ácido del cuerpo, lo que hacía que se acumulara. Esta condición se caracterizaba por síntomas como fatiga, dolor de cabeza, ritmo cardíaco acelerado, náuseas y pérdida de apetito, y de acuerdo con estudios recientes, también podía aumentar la presión arterial. Por eso el bicarbonato de sodio había demostrado ayudar también con esto. La acidosis metabólica, no tratada, también causaría pérdida ósea, trastornos endocrinos, hiperpotasemia y pérdida muscular. Obviamente, el principal problema con la acidosis metabólica era que causaría más daño a los riñones. Para saber si tenía acidosis metabólica, don Ramón debía hacerse un test llamado test de nivel de bicarbonato, también conocido como test de sangre de CO2, que generalmente se realizaba como parte del panel metabólico básico o BMP, uno de los exámenes de salud de rutina que los pacientes con enfermedad renal debían hacer regularmente. En los resultados generalmente aparecía como TCO2, y el rango normal de CO2 era de 23 a 29 milimoles por litro de sangre. Si sus niveles estaban fuera de ese rango, significaba que necesitaba bicarbonato de sodio. En el caso de que su nivel de CO2 fuera 22 o menos, su médico debía prescribirle bicarbonato de sodio y decirle exactamente cuánto tomar y cuándo. 1 gramo 3 veces al día con agua era una dosificación común, pero su médico podía darle una dosis menor o mayor dependiendo de sus niveles de CO2. Don Ramón sabía que algunos médicos no conocían o no se preocupaban por esta opción de tratamiento, así que revisó su último análisis de sangre y vio que efectivamente necesitaba bicarbonato. Recordó que este remedio también contenía sodio o sal, por lo que no debía tomarlo si no lo necesitaba, pero el bicarbonato de sodio era en realidad un medicamento aprobado por la FDA para ciertas condiciones, incluyendo la enfermedad renal. 6 meses habían pasado desde que don Ramón comenzó su nuevo régimen bajo la guía del Dr. Oliveira. La transformación era notable, no solo en sus análisis de sangre, sino en cómo se sentía día a día. Cada mañana comenzaba con un vaso de agua con limón, seguido de un desayuno rico en frutas alcalinas. Sus comidas ahora incluían abundantes verduras de hoja verde, pimientos y otros vegetales alcalinizantes. El café negro, que nunca había apreciado realmente, se había convertido en parte de su rutina diaria. Y 3 veces al día, tomaba su dosis prescrita de bicarbonato de sodio. Los tacos de carnitas de los domingos habían sido reemplazados por guisos de verduras. Las quesadillas con queso doble cedieron su lugar a versiones más saludables hechas con tortillas de maíz y rellenas de nopales, un cactus tradicional mexicano que resultó ser excelente para la salud renal. Los refrescos fueron sustituidos por agua y tés de hierbas. No había sido fácil. Las primeras semanas fueron especialmente difíciles, con antojos constantes de sus antiguas comidas favoritas y la sensación de que estaba renunciando a placeres cotidianos. Pero gradualmente, su paladar comenzó a cambiar. Empezó a apreciar los sabores naturales de las frutas y verduras, sin necesidad de aditivos o procesamiento. La primera señal de mejora fue su energía. Después de apenas 2 semanas con la nueva dieta y el bicarbonato, don Ramón notó que podía subir las escaleras de su casa sin quedarse sin aliento. Los dolores de cabeza que lo habían acompañado durante meses disminuyeron y luego desaparecieron por completo. Luego llegaron los resultados de laboratorio. 3 meses después de iniciar el tratamiento, sus niveles de creatinina habían descendido moderadamente. La proteinuria mostró una reducción significativa. Pero lo más impresionante fue su TFG, que había aumentado en 4 puntos, señal inequívoca de que sus riñones estaban funcionando mejor. Su médico regular estaba asombrado. Había revisado los resultados 3 veces, incrédulo ante la mejora.
Nunca había visto algo así, admitió, mientras revisaba el historial de don Ramón. Lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo. El día que don Ramón cumplió 6 meses con su nuevo estilo de vida, decidió celebrarlo llevando a su esposa Dolores al Parque Chapultepec, donde caminaron durante horas sin que él sintiera fatiga. Incluso se animó a remar en el pequeño lago, algo que no había podido hacer en años. Esa noche, en la tranquilidad de su hogar, don Ramón escribió en su diario de seguimiento: Hoy marca 6 meses desde que comencé mi viaje hacia la recuperación renal. Cuando el doctor Oliveira me dijo que podía mejorar mi función renal, parte de mí no le creyó. Había aceptado que mis riñones solo empeorarían con el tiempo, que la diálisis era inevitable. Pero hoy, mis análisis muestran que mis riñones están funcionando mejor que hace medio año. Me siento con más energía que en la última década. Ya no me despierto cansado, ni me quedo sin aliento al caminar. Los dolores de cabeza se han ido. Incluso mi piel luce mejor. Cambiar mi dieta fue difícil al principio. Extrañaba mis comidas favoritas. Pero ahora disfruto de estos nuevos sabores. Mi cuerpo parece agradecerme cada comida saludable. Lo más importante es que ya no temo al futuro. He recuperado la esperanza. Sé que puedo ver crecer a mis nietos, viajar con Dolores, disfrutar de esta vida que pensé se estaba acabando. El doctor Oliveira tenía razón. Lo que muchos consideran imposible, es posible. Los milagros médicos existen, pero requieren compromiso y cambios. Este viaje me ha enseñado que nuestros cuerpos tienen una capacidad asombrosa para recuperarse si les damos las herramientas adecuadas. Hoy no celebro solo 6 meses de un nuevo régimen. Celebro el renacimiento de mi esperanza, de mi energía, de mi vida. Mientras cerraba su diario, don Ramón miró por la ventana hacia el cielo estrellado de Ciudad de México. Su viaje no había terminado, pero había aprendido que incluso las enfermedades más desafiantes podían enfrentarse con conocimiento, determinación y los aliados correctos, tanto en forma de médicos comprensivos como de alimentos saludables y remedios probados. Su historia se había convertido en inspiración para otros pacientes renales en su comunidad. Les mostraba que lo que muchos consideraban imposible, era posible. Que los milagros médicos existían, pero requerían compromiso y cambios. Y que el viaje hacia la recuperación, aunque desafiante, valía completamente la pena.